Los radicales hay distintas perspectivas de eso. Me tienen fastidiado, Claro. incómodo, ¿no? Porque sí, ciertamente siento que miran por encima del hombro a selecciones que no sean, o sea, de este lado del continente, que no sean Argentina y Brasil, ¿no? O sea, si no me toca Argentina y Brasil, voy a pasar por encima a cualquiera. ¿Tú crees, por ejemplo, que los de Alemania no estaban felices con jugar contra Paraguay? Claro. Pero claro que Además, sí. con lo que había demostrado en la fase de grupos, o sea, dijeron vamos a enfrentar al que Estados Unidos, que es un equipo que tampoco tiene historia futbolística a nivel mundial, le metió un baile, le ganó ajustando, pero apretando, pero le ganó a Turquía y terminó empatando con Australia, 0-0 encima, sin goles. Dijeron, ok, sí puede ser uno de los rivales más fáciles que nos puede haber tocado en esa instancia, pero no tomaron en cuenta ese empuje, esa garra también que caracteriza históricamente a la selección paraguaya, que a veces esos partidos en los que nadie da un sol por la selección paraguaya, en los que todo se le pone cuesta arriba, terminan sacando esa identidad que a punta de resistencia, porque ayer resistió Paraguay en muchos pasajes del partido, pudieron llevarlo hasta la larga y cuando físicamente también estaba disminuido a diferencia de lo que presentó Alemania, lo llevaron hasta la larga y luego a la tanda de penales y a pesar de que tenían todo el panorama a favor, subieron reponerse ante un error puntual y terminaron llevándose a la llave. Sí, claro, no, y puede gustarte o no la forma, ¿no? Porque en la mañana estaba discutiendo con una amiga, bien colega. A mí no me interesan las formas, la verdad. Sí, a mí tampoco. No me interesa, me decía, yo quiero hacer historia en el Mundial. No me importa que me digan que salgo a replegarme, no me importa. ¿Qué va a hacer? A mí que me importa pasar nada más. Claro. Y agarrar y nos comentaban y bueno, argumentaban que no le había gustado por una cuestión seguro subjetiva, pero que Paraguay había jugado feo. Yo decía feo, pero y es raro que Paraguay juegue. No, claro. Es raro que Paraguay juegue feo. ¿Cuándo Paraguay se ha caracterizado por tener un toque sutil en el balón? ¿No? ¿Cuándo? O sea, el paraguayo, el uruguayo te van a ganar porque te tienen que ganar. Porque salen a ganarte, te van a meter un gol y se van a tirar de su arco y te lo van a ganar así. Y van a estar, pero felices de la vida de seguir adelante, ¿no? Yo lo que creo, Totalmente. yo lo que sí creo es que subestimaron a una selección como la paraguaya, subestimaron a una parte del continente como la nuestra, ¿no? Señalando y concluyendo que el fútbol de ahora, tan dinámico, tan distinto al de antaño, tan distinto de pronto a la forma en la que muchos sentimos de este lado, que se tiene que jugar, ¿no? Tan robotizado, inclusive, es la única forma de tener el éxito. Mire, eso no es real. No es real. Yo debo reconocer que sí, en la llave, por distintas circunstancias de lo que vi de ambas selecciones, en lo que ha sido esa Copa del Mundo, yo sí pensé que iba a clasificar a Alemania. Yo sabía de, digamos, esta característica histórica que tiene la selección paraguaya de siempre empujar hasta el final, pero sí veía algunas virtudes futbolísticas en Alemania que me hicieron creer que podía tener el favoritismo para avanzar en esa llave. Pero claro, no siempre en todos los partidos podemos tampoco sacar o identificar que todos los encuentros Paraguay pueda sostener esta identidad que lo define a través de la historia. Por ejemplo, ante Estados Unidos no vimos eso. Y es por eso que no siempre tampoco va a tener que digamos, apoyarse en esa parte o en ese estilo de su juego para poder sacar adelante los partidos. Pero acá sí lo sacó a relucir y lo sacó a relucir con creces. Incluso en el balón detenido, que también es una de las fortalezas de Paraguay, lo sufrieron. Esos balones cruzados que le estaban metiendo los alemanes lo sufrieron porque además veíamos una diferencia también notable en la altura de los alemanes con los paraguayos. Entonces la pasaron mal, pero supieron resistir en este partido y terminaron clasificando. Sí, no, resultadazo. Me emocionó, ¿ah? No, hay que ponerlo ahora sí. Solo quería terminar esa parte, Dafnita. Ahora sí hay que ponerlo, por favor. Dafne, disculpa. Los datitos que tenemos de este Paraguay. Ahí está. Ahí está. Ya, a ver, vamos a ver. Voy a leerlo yo porque ya te vi que estás haciendo chinito así, como para encontrar las letras. Paraguay del profe, ¿quién lo dice, no? Estoy más ciego también. Sí. Paraguay del profe Alfaro venció a Argentina, venció a Brasil, venció a Uruguay y en esa racha, y agarró el equipo, un desastre agarró el equipo, ¿ah? Lo llevó al Mundial después de 16 años, dato no menor, eliminó a Alemania, que debe ser el partido realmente histórico de la selección paraguaya en su historia. El último país que lo había sacado de la competición en fase de eliminación había sido en España, había sido España en el 2010. Ajá. Y es la primera vez que tacha a un campeón del mundo en el certamen. Y sí, pues uno recuerda este Paraguay del 98, pero es eliminado por Francia, ¿no? Claro. Cuando Chilavert levanta a su gente, ¿no? Después de un partido heroico, ciertamente, pero que al final
se lo lleva a Francia. Sí. Esto es totalmente distinto. Totalmente distinto porque esto acá- nunca, nunca había jamás pasado. lo había hecho Paraguay. Nunca había pasado eliminar a un 4 veces campeón mundial como es la selección alemana, que también ha perdido varias finales, pero es una de las potencias indudablemente cuando se habla de la Copa del Mundo. Y incluso en este panorama en el que Paraguay venía con algunas situaciones que sí, digamos, lo debilitaron, como fue la expulsión de Almirón, que terminó regresando en este partido, un poco el tema físico de Enciso, que es su principal figura, pero claro, cuando faltaron las piernas, empezó a sacar a relucir Paraguay esa actitud que siempre lo ha caracterizado y que lo llevó finalmente a quedarse con este partido. Fue un partidazo, de verdad. Yo veía a los paraguayos ayer sacándose la mugre en la cancha, peleando cada balón hasta el final, y eso que Alfaro se demoró en realizar los cambios. Cuando recién llegaron a los tiempos suplementarios, recién había realizado 2 variantes, Alfaro. Sí, claro, ¿no? Pero igual me parece para valorar el hecho de que más allá que Paraguay lógicamente salga de una manera cuidadosa, ¿no? Como para prevenir lo que podía ser la potencia de la ofensiva alemana. El arquero Orlando Gil no tuvo, o sea, tú le cuentas no más de 3 salvadas de gol. O sea, Sí. realmente jugadas de peligro a Alemania no le hizo muchas. Tuvo la del gol, tuvo otro cabezazo de Havertz y ahí me parece una jugada más clara que la saca Gil. Después la participación de Gil lógicamente se eleva hasta el cielo por el tema de la tanda de penales, ¿no? Que ahí sí estuvo, pero endiablado en el arquero paraguayo, pero durante el partido no le generó a Alemania. Así es. ¿No? El plan del profesor Gustavo Alfaro en ese sentido le salió a la perfección porque desde entender la inferioridad de su equipo, le planteó un partido inteligente a la selección alemana. Totalmente, y comenzó ganándolo además, dio ese primer golpe en el partido, luego Alemania lo empató, pasó susto también con el gol de Ta, que terminaron anulándolo por una falta previa a Orlando Gil, pero sí, definitivamente en esas instancias decisivas y cuando incluso el rival ya te estaba acorralando, porque al final Vladi fue ver prácticamente a Alemania ser dueño de los balones detenidos, acorralando a Paraguay a partir de los corners, complicándolo con el juego aéreo también. Y Paraguay supo ordenarse y mantener, digamos, el empate para que pueda definirse todo en la tanda de penales. Y en la tanda de penales, en la selección alemana, ahora han empezado a circular algunas imágenes en las que los futbolistas no quisieron animarse a patear, y uno de ellos fue Goretzka. Lo que pasa es que yo vi esa escena en el momento del penúltimo penal. Claro, ¿no? que Kimmich se acerca, claro. Se acerca como diciendo, ya, ¿quién va a ir al siguiente? Porque ya estaba caminando el último que fue al penal de Alemania, Jonathan Tah. Y ahí se ve la conversación previa, ¿no? Claro. Cuando estaba en camino al punto de penal, y se notaba claramente, uno, en las caras, que había una preocupación, y dos, nadie quería ir. Que estaban, pero nadie quería ir. Como se dice en el barrio, se habían hecho la pichi. Sí. O sea, ni uno quería ir, ¿no? Una situación que, ¿sabes qué me hizo recordar? Así, se me dobló mi no lo digas, porque a mí también. Se me dobló mi corazoncito. No. En la última eliminatoria, cuando nos quedamos fuera, ¿no? En la tanda de penales. Y que no patearon los Advíncula, no patearon los más Trauco, experimentados. no patearon los Zambrano, y lo mandaron ahí a mecharse con los Leones a Alex Valera. Sí, tal cual. Tal cual. Hay que estar en ese momento también, pero uno dice desde la lejanía de esa experiencia, que no la quisiera vivir, debe ser un momento jodido. Sí, claro. Mira que Goretzka arrugue. Goretzka, O sea, pues. Imagínate Goretzka. lo que puede estar pasando por la cabeza de estos muchachos en ese momento, ¿no? Igual Claro. uno dice, ¿no? ¿Sabes qué? Asume tu responsabilidad, Por ¿no? supuesto. Y además esa intimidación que ya podría haber generado también la selección paraguaya en el rival por lo que estaba pasando en el partido. También llevarlo a ese punto de desesperación al rival de no encontrar la forma de cómo penetrar y hacerle daño a la selección paraguaya. Y eso también genera un factor de duda en la selección alemana. A partir de que se empezaron a fallar los penales, luego se le pone toda la llave favorable en la definición, porque Valbuena, cuando ya podía aprovechar esos 2 goles de ventaja que tenían en los disparos, termina fallando el penal y tenía que venir uno a simplemente cerrar la llave. No, pero Sanabria también Simplemente, en el anterior. claro, Sanabria también lo falló. Tenía que venir uno a cerrar la llave y nadie se animó a hacerlo. Y eso, por ejemplo, yo no lo vi en la selección paraguaya. O sea, ya otra vez se puso todo cuesta arriba
arriba y apareció el defensa, ¿cómo se llamaba? El último que definió. Canales. Canales, claro. Para cerrar la llave. Yo cuando lo vi a Canales dije, no, ¿en serio no hay otro? O sea, ¿por qué tienen que ir los más rústicos en el papel? Gómez me sorprendió, por ejemplo. Cuando Gómez fue, yo dije, cuete, ¿no? Definitivo, claro. ¿No? Pepe Soto decía, contaba, ¿no? Él siendo el patrón, ¡guau! ¡Pum! Cañonazo, ojos cerrados, listo, adentro, ¿no? Y es así, pues, ¿no? Para un central que en teoría es más rústico, lo mejor es meterle un cohete. Claro. Y Gómez agarró, se acercó y ¡ping! La tocó despacito con mucha calidad. Y el último, el que termina, es Canales, pues, ¿no? Que no la pasó bien, ¿ah? No, la pasó, sobre todo en ese segundo tiempo sufrió. Ya se notaba que las piernas ya no daban más también con toda la exigencia de lo Galarza que había sido también sufrió. Sí, pero Galarza, ¿qué tal partido? Sí, es que ha sido un buen partido de los paraguayos, la verdad. Pero lo de Galarza cumpliendo en todo, sí, ¿no? En todos marcando, lados. Luchando, saliendo, tirándole una guacha Musiala, siendo el habilitador del gol de Julio Enciso, que es un golazo. La jugada previa de Almirón también es. La jugada previa de Almirón limpiando esa zona de derecha en ataque de Paraguay es alucinante, ¿no? Porque los engancha como metiéndose para el centro y una vez que salen los dos a marcarlo, ¡pic! Se la toca a Galarza. Galarza por derecha, centro y cabezazo de Enciso, golazo de la selección paraguaya, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, a partir de ahí ya la selección alemana empezó a tratar de buscar la ventaja, de remontar el partido y buscó por todos los caminos, a partir del balón detenido, de llegar con la potencia que tiene a partir de sus jugadores más habilidosos. Y era una cosa, la verdad, espectacular. Parecía una guerra en el campo, porque yo veía, por ejemplo, a Walter May, que es este jugador enorme de casi 2 metros, tratando de colarse entre los centrales paraguayos y ellos siempre bien parados. Malísimo su penal también. Sí, le pateó horrible, pero sí hizo sufrir sobre todo los balones detenidos a los paraguayos. Pero bueno, ha sido de verdad una victoria histórica de la selección paraguaya, tanto así que han declarado feriado en Paraguay a partir de esta clasificación a los octavos de final. Y sí es para rescatar, porque de verdad uno veía cómo inició Paraguay esta Copa del Mundo, a pesar de que eran esas selecciones sudamericanas a las que uno quería observar, porque veíamos lo que había hecho en las eliminatorias, ese, digamos, factor en alza que venía demostrando con Gustavo Alfaro desde que llegó, que lo mantuvo en una racha invicta que recién perdió sobre el final, pero que llegó con esa capacidad de ser una selección que uno decía, bueno, va a terminar clasificando en este grupo, porque por ahí uno imaginaba que iban a ser Turquía y Paraguay, ¿no? Tampoco medíamos a nivel real el nivel que demostró Estados Unidos en esta fase de grupos. Pero se levantó, se repuso y hoy está metido en los octavos, eliminando una potencia como es Alemania. Sí, claro, y después también podemos hablar de cómo le gana en el planteamiento el profe Alfaro al técnico alemán, ¿no? Porque uno no entiende cómo, si es que no te está funcionando el clásico juego aéreo ya conocido de las selecciones alemanas, ¿no? Imponiendo la envergadura física, el tamaño, la fortaleza, la técnica también, ¿por qué no? ¿Cómo te demoraste tanto en meter un jugador como Musiala, que debe ser el único en tu selección que te puede dar algo distinto? Claro. ¿No? ¿Cómo no tratar de abrir ese candado de una forma distinta antes, ¿no? Lo mete a Musiala en el segundo tiempo recién jugado, el segundo tiempo recién, y me parece que por ese lado también se la ganó, porque esta selección de Alemania no supo cómo abrir una cerradura que le planteó Paraguay durante todo el partido, porque hay que decir verdad, Paraguay a su estilo, con esa raza guerrera guaraní, se fue a meter atrás ahí a cuidarse sin sonrojarse. Y no hay problema. Y nadie tiene por qué paltearse, no hay falta con eso. Colgadito ahí de mi arco, te ataco una, te vacuno y vuelvo a regresar. Listo. Estoy jugando contra Alemania. Y le funcionó. Al final la gente se va a acordar que eliminó a Alemania en los 16avos de final en este mundial y punto. Que fue la primera vez que eliminó a un campeón del mundo en una tanda de penales y punto. Que fue la primera vez que Alemania se había eliminado por un equipo sudamericano en una tanda de penales y punto. Nadie le va a importar cómo jugó Paraguay. A ver, esto es lo que publicó Santiago Peña en sus redes sociales. Paraguay nunca se rinde, feriado, carajo, está bien. Está bien, la gente se merecía su día de descanso. Sí, claro. Después de lo que fue ayer esa presentación, habrá sido una locura lo que pasó en Paraguay, que sigue entusiasmado en su grupo y que ahora espera rival. Vamos a ver, porque posiblemente podría ser Francia su rival en la siguiente instancia, si es que logra también ganar su llave.